Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Ahí le acabo de enviar a Paz la invitación, vamos a dar unos minutos, así esperamos que se pueda sumar ella, que se vayan sumando quienes estén del otro lado y vamos a comenzar a hablar un poquito de Korn. Ahí está Melo, ¿cómo estás, Melo? Buenas. ¿Cómo estás, Paz? Bien, se me corrió la silla. Ahí está. ¿Me escuchás bien ahí? ¿Cómo ¿Se va? me ve bien? Sí, Buenísimo, ¿se nos ve y se nos escucha? fantástico. Ahí está. Bueno, vamos dando unos minutitos para que se vayan sumando los oyentes. Aparte, nuestros compañeros de historia siguen. Ah, mirá, buenísimo. ¿Viste? Como que la gente de historia no entendió. No, mentira, ya empezaban barriendo. Pero bueno, es así, porque la gente de filo es la gente que bardea. Así es. Bueno, nos toca hoy cerrar esta fecha, el primer congreso de filosofía en redes, filosofía argentina, y nos toca una figura muy importante dentro de la filosofía argentina. La figura. Yo. No, mentira. Alejandro con Alejandro nosotros. Korn, un Nosotras. pensador de los que inauguran lo que podríamos llamar filosofía argentina, ¿no? Sí. Es, está considerado uno de los padres de la filosofía. Nació en 1886, datos de Wikipedia, no. Ujú. Y en San Vicente estudió primero medicina, se doctoró investigando sobre el crimen y la locura, así se llama su tesis, y luego llega a la Facultad de Filosofía y Letras aproximadamente hacia 1910, 1915, donde él empieza a estudiar en la cátedra de Kepler a Kant. Y cuando lee a Kant, le pasa lo que tiene que pasar. Ya todos lo sabemos, ¿no? Te volcás a la filosofía y decís, la vida tiene sentido. O no tiene, por eso leemos a Kant. A partir de ahí se empieza a meter en este universo filosófico, a dar clases y a apoyar todas las ideas de transformación que se fueron dando a partir de esta época, ¿no? Sobre todo un gran precursor de la reforma universitaria que tuvo lugar en Córdoba en el 18, en 1918. No solo diciendo como para la foto, tipo, sí, van con la reforma universitaria, sino que el texto que hoy nos va a acompañar un poco a lo largo de todo el vivo es la libertad creadora. La libertad creadora fundamenta la actividad transformadora, sobre todo de la juventud, lo cual ya nos habla un montón de este tipo. El primero en ser electo por el voto estudiantil como decano de la Facultad de Filosofía y Letras, a la cual pertenecemos. No, vos estudiaste, yo hago así porque estás arriba mío. Vos pasaste por Puan. Yo pasé por Puan Así también, que sí, ahí la veía Jessica que nos decía que nos presentemos. Yo por lo general suelo omitirlo eso, ¿no? Sí, no sabemos cómo hacerlo. yo pasé por la Facu de Filo también, sí, tuve mi formación en Puan, no completé la carrera, hice varias de las materias troncales, podemos decir, y luego me fui para el lado de la psicología, que es un asunto interesante para pensar en la obra de ¿Cómo Kant. llegaste a la psicología? No, mentira. Se puede ver. Es una cuestión interesante la psicología en Korn. Vos recién decías esto de su tesis, ¿no? La locura, el crimen, digamos, dentro de lo que era el lugar de la psicología en la época de Korn, bueno, fue un precursor también en ese sentido, ¿no? Interesado por las políticas de salud mental, ¿no? Recién vos ubicabas un poco cronológicamente a Korn, digamos, el pensamiento de Korn es profundamente solidario con la política que se empieza a llevar a cabo, por ejemplo, en 1916, ¿no? Periodo de democracia ampliada, ¿no? Vos recién mencionabas la reforma universitaria del 18, la sanción de la ley Sáenz Peña, ¿no? Venimos de 1900 a 1916, ¿no? Esa república oligárquica, ¿no? Gobiernos
profundamente conservadores, y el pensamiento de Kohn surge en gran medida como una reacción a esas posiciones, ¿no? Políticas, filosóficas, económicas incluso, con lo cual, digamos, estamos frente a alguien que realmente le da un lugar a la salud mental. Recién Paz comentaba, ¿no? Era médico, era filósofo, era psiquiatra además, Korn, trabajaba en servicios de salud mental, y frente al paradigma positivista, biologicista, naturalista, ¿no? Que encarnaban los gobiernos anteriores, bueno, con el surgimiento de Irigoyen y el apoyo también, digamos, de que decirlo, Cornell era radical también, ¿no? Y propulsó esa reforma universitaria, dio lugar también a un ejercicio de la psicología distinto, a un lugar distinto para el psicólogo, ¿no? Por lo general la psicología la ejercían siempre, o todo lo que tenía que ver con ese tipo de práctica, lo ejercían los médicos justamente, o los filósofos, y él de a poco va reivindicando, ¿no? La figura del psicólogo, y su filosofía es una filosofía con un fuerte componente subjetivo. Sí, totalmente, pero sobre todo como esta distinción que vos señalabas en estar contra el positivismo, pero contra el positivismo en estas ciencias quizás más humanas. Yo no sé si comparto esa distinción, entonces me cuesta como verlo, pero por un lado está, no abandonemos el positivismo, nos va a decir, porque en la física, en la química sirve para avanzar, pero por otro lado no podemos creer que todo se reduce a leyes necesarias. Ujú. Y ahí entra esto que vos traías, ¿no? De la importancia que le da al querer subjetivo y al sujeto, y ahí entra la filosofía, la metafísica y la pregunta por cómo transformar y cómo seguir mejorando, o bueno, si alguna vez estuvo bien, ¿no? Voy a hacer muchas valoraciones porque es viernes, porque estoy en prime time y porque es... Y fiel, porque sos corniana también, ¿no? Vas a poner la valoración en primer lugar. Yo soy corniana, me lo voy a tatuar. Más las últimas semanas. Si fueses mi psicólogo o psicoanalista, te diría, soy muy corniana y te tendría que contar quién es cómo. No, mentira. Pero sí, muy... Porque lo tengo que decir, perdóname. Ya sé que dijimos que no íbamos a hablar de eso, pero con Lea Kant y trata de hacer acá, o hace acá, podemos llamar que es el padre del idealismo rioplatense. Porque pasa casi lo mismo que cuando Fichte lee a Kant. Empieza el idealismo alemán. Y solo este chivo paso, nada más. Entonces, en el Río de la Plata leen a Kant y me arman un sistema idealista. Y ahora, para Jessie, la presentación de ambas personas que estamos acá la vamos a hacer al final. Ya lo decidimos. ¿Por qué? Porque vamos a pasar CBU, todo. Cuando ya la pasas bien, te decimos nuestros datos y queda registro. ¿Está bien, Jessie? Para no quedar como que no la estoy leyendo. Podemos dar inicio entonces a la frase que empieza la libertad creadora, si querés. Perdón, ya que Este estamos con hombre, esto, está la de Fichte, esta cita piola también, ¿no? bueno, decilo. Hay una frase muy linda que propone el introductor a la obra de Kohn en La libertad creadora, que es Eugenio Pucciarelli, y en la introducción dice algo que me parece muy valioso, porque hay cierta actitud en Kohn que me parece muy genuina y de una honestidad intelectual importante, que es dar cuenta de cuál es la posición desde la que se habla, ¿no? Nosotros en psicología, en particular en realidad desde el psicoanálisis, distinguimos mucho el enunciado de la enunciación, ¿no? El lugar desde el que uno se habla. Y estamos acostumbrados a escuchar que la filosofía es un saber sin supuestos. Pero cuando empezamos a hilar fino empezamos a encontrar muchos supuestos, por lo general, en los distintos sistemas filosóficos. Y aquí la introducción dice algo que me parece muy valioso, que dice, no siempre las ideas que se profesan descansan en fundamentos estrictamente teóricos. A veces se apoyan en la experiencia y muy frecuentemente dependen de la personalidad entera del hombre. No le faltan razones a Fichte para sostener que la filosofía que se profesa depende de la clase de hombre que se es.
Me parece que está muy bueno ese punto de partida, donde hay una apuesta, ¿no? Uno siente una posición respecto de dónde habla, y en ese sentido planteaba yo la distinción con una posición positivista, porque de alguna manera, y digo, retomando esta cuestión de Kant, porque inevitablemente digo, los autores, hoy los escuchaba Juan Pablo y a Leonel cuando abrían, digamos, y por la formación que recibimos por lo general, bueno, es inevitable, ¿no? Hacer referencia a otros pensadores y la interlocución que se va dando, pero de alguna manera rescata la noción de noúmeno kantiano, ¿no? Cuando frente a un paradigma que pretende resolver todo por la vía de la objetividad, ¿no? Introduce esta dimensión irreductible de la subjetividad. Por eso me parecía linda esta como para abrir, porque da cuenta de este compromiso que él asume, ¿no? Porque muchas veces, hace poco Diego Singer había subido una cita muy buena de Alain Badiou, donde criticaba un poco a los filósofos. Badiou decía, bueno, hay una performance ahí que hace el filósofo que de todo tiene que hablar y desconoce el lugar del cual habla, ¿no? ¿Cuáles son los compromisos que asume? Y me parece que hay algo en la filosofía de Kant que recupera esa actitud que me parece muy valiosa, ¿no? Sí, total, sí a todo. Mm. Aparte, lo que decís, el tipo este lo dice apenas abrís la libertad creadora, dice, bueno, de esta época vamos a tener sí o sí algunos prejuicios sobre los que no vamos a llegar con nuestra crítica. Y yo los acepto. No como hicieron otros. Amo cuando se bardean. Pero en esta frase de Fichte, que vos decís la filosofía que se elige depende del hombre que se es, y es un problemón, en Fichte, que diga eso, porque después dice como que, bueno, la filosofía no es como un vestido que yo me lo pongo y me lo saco cuando quiero, y un día soy idealista y otro día soy un dogmático, un día creo que yo puedo transformar la realidad y otro día digo que las cosas suceden porque un dios o la cosa en sí o lo que fuere lo quiso. Eh, y este hombre es bastante fictiano, empieza diciendo, no escribo para quienes aún padecen de realismo ingenuo. O sea, es como si hoy escribiésemos, no escribo para quienes, no sé, no diría, no sé, quienes son neoliberales. Bueno, no escribo para los neoliberales, porque nadie se asume, en uno de los vivos de hoy salió esa frase, ¿no? Como nadie se asume de derecha o facho. Entonces yo podría empezar un texto diciendo, no escribo para los que aún son conservadores y fachos y quieren matar gente, punto. Con una otra mejor metáfora, pero ya ahí esa retórica te está tratando de educar de alguna manera cuando vos lo vas a leer. Una posición bien marcada, muy fuerte lo que dice, ¿no? Además, porque digo, yo pensaba más que nada en esta oposición posible como hilo conductor, eh, esta oposición con ese paradigma, ¿no? Por eso traía esto del noúmeno, porque en algún punto, digamos, hay una dimensión subjetiva y reductible en cualquier aproximación, ¿no? Que es bastante, en cualquier aproximación hacia el saber, ¿no? Cuando hablamos de un sujeto nociológico, cuando hablamos de un sujeto filosófico, ¿no? Y en ese sentido está muy bueno esto, ¿no? Porque parece que las posiciones más extremas respecto de la verdad, como si hubiera un único, si hubiera una verdad última a la que un método científico nos permite acceder, ¿no? Lejos de eso, hay un fuerte dinamismo quizás, ¿no? O un devenir de los valores en Korn, no es ese paradigma mecanicista rígido, ¿no? Hay movimiento ahí. Sí, hay varias cosas que están buenas, como esto de, no voy a decir quién, pero, no, del noúmeno. Yo no lo puedo conocer, pero nada me impide pensarlo. Y que yo lo pueda pensar, quizás en Korn opera como una puerta como esto de una puerta o un punto de fuga de decir, bueno, siempre va a haber cosas que nos hostiguen, o problemas, o angustias, o preguntas sobre qué debo saber, qué me corresponde esperar, Mm, nunca las voy a poder resolver y voy a mm. tener que vivir con eso y eso es parte de decir, bueno, no es que tengo una respuesta para todo. Y como decías, incluso en Korn hasta las leyes éticas y morales Mm. se pueden repensar y revisar según el contexto en el cual nos encontremos. Eso es totalmente novedoso porque en otros autores quizás nos dan todo el paquete cerrado, digamos.
Y es interesante. Yo ya quiero meter una cita, Y esta pero cuestión que decías también, Paz, que me parece que está buena, digo, que no, que Korn apueste por no cometer, lo voy a decir un poco psicoanalíticamente, pero digo, podríamos pensar que no comete el lapsus que cometen otros filósofos a la hora de descartar tan rápidamente, con ingenuidad, como abre la libertad creadora, una dimensión que podríamos pensar que es imposible de plantear, ¿no? Pero que eso no quita tampoco, Korn no es un ingenuo, tampoco es un idealista ingenuo, ¿no? Porque digo, por supuesto que reconoce determinaciones de orden orgánico, digamos, y las leyes de la naturaleza no las va a negar. Donde va a operar justamente, digamos, la apuesta ética de Korn es en el margen de libertad que queda ahí, ¿no? sí, totalmente. O sea, Korn va a decir, no vamos a encontrar una solución a la dualidad que existe. O sea, no podemos encontrar un principio. Mm, Existe la necesidad y la libertad. O sea, es bastante contemporáneo también, porque hoy nadie opondría la libertad a la necesidad, pero mm, rompe con toda una tradición, ¿no? La tradición moderna sí estaban opuestas mm, y excluidas una de la otra. Y este tipo parte de decir, sí, la necesidad y la libertad las tenemos que aceptar ambas. mm, Hay posibilidad de dos mundos posibles, pone, pero no al estilo platónico, sino que se dan de manera, o sea, fluyen, mm, confluyen, porque tenemos una ley de gravedad y tenemos un querer que nos impulsa a hacer cosas porque queremos, por voluntad propia. Y yo hoy pensaba, tenemos una ley de gravedad que nos pone los pies sobre la tierra, pero nada nos impide mirar el cielo estrellado. Algo así hablan de él, era la frase que te dije que me gustaba, pero no la encontré. En el todo lo que tengo, no. Aparte no quería llorar. Ah, no, pero se ponía a llorar por eso. No, pero digo, es como un poco esa la metáfora, ¿no? O sea, tener los pies sobre la tierra, pero nada te impide mm. eh, elevarte o hacer, o transformar, o caminar, o tener alas para volar, diría Frida Kahlo, para seguir con las K. El cielo estrellado kantiano. Que de hecho hay que ver si existe el cielo, pero bueno, eso es para otro momento de la vida. No, pero bueno, pero está buena esa también, ¿no? Porque digo, en algún punto también algo de lo que veníamos comentando, ¿no? Hay algunas citas muy lindas de este escrito de la libertad creadora donde pone en juego esa certeza que ciertas posiciones filosóficas tienen, ahí donde no se cuestiona, ¿no? Donde aparecen esos supuestos que están elididos, ¿no? Claro, de hecho, nos podemos meter en cuando dice el mundo externo es un problema, no es una realidad conocida, Mm, porque se nos presenta en la conciencia como un hecho de la conciencia. Y ahí te quiero ver, mm, ¿no? Como, ¿qué me quiere decir este tipo con esto? mm, Bueno, yo qué sé si lo que veo ahí es lo que veo ahí, ¿no? Es como, se me presenta de esa manera y yo tengo la manera de conocerlo. mm. Es un fenómeno. Lo conoce mi conciencia. ¿Y ahora? ¿Qué relación entre el sujeto y el objeto, ¿no? Podríamos pensar que algo de esa tensión entre lo que se suele pensar como dos polos opuestos, bueno, entra en juego acá, ¿no? Parece que hay cierta relación entre uno y el otro, donde no se trata de una ontología rígida, determinada en su totalidad, sino que, bueno, hay algo entre el sujeto y el objeto que parece ser imposible de no tener presente, que no podemos pensar el uno sin el otro, ¿no? Es esta cuestión de qué certeza tenemos de la existencia del objetivo, si el objetivo se presenta para una conciencia, ¿no? Para un sujeto que está ahí. Hay algunas de estas citas que veníamos laburando que están buenísimas. Yo tengo alguna acá a mano en la compu. Eh, Está buena esta que traías, Paz, del realismo ingenuo, ¿no? Korn abre la libertad creadora. Si ustedes tienen la fortuna de conseguirlo, yo tengo esta edición que es un papiro ya que la tengo que manejar Yo con un conseguí, cuidado. no, yo quiero que veas, que vean la audiencia allá en su casa. Esto, Ay, las obras. eso se Hermoso, rompe. una reliquia. Pero yo cuando lo abrí,
Le vamos a poner una cara, porque Aristóteles tiene cara de piedra, Platón tiene cara de piedra, Marx es barba. ¿Qué cara tenía este hombre? Es un poco grandote. Korn. Se ve que el requisito para ser corniano es ser grandote. Yo soy muy, muy grande también. Eh, párate, párate. Yo me morí cuando vi esto. Mirá cómo viene. Vintage. Esto tiene como un cosito que si la cámara me sigue, Muy esa es bueno. la cara de Korn. Yo voy a hacer así cuando sea grande. Eh, Una genuina corniana. sí. Voy a Viste continuar, como que. continúo un poquito esa primera cita con la que abriste, que me parece que está buena, que la tengo acá a Sí, sí. mano. ¿No? Paz recién introducía esta dimensión que Korn pone de manifiesto, donde duda Korn, no da por sentado la existencia de una realidad per se, ¿no? Como si hubiera una verdad última ahí y uno tuviera que acceder a ella. Lejos de eso, ¿no? Abre diciendo, como decía recién Paz, no escribo para quienes aún padecen de realismo ingenuo. Digo, ¿cómo lo dice, no? Padecer, ¿no? Lo considera directamente un padecimiento, un patos, ¿no? Y dice, difícil es emanciparse de este error congénito, tan arraigado como lo fue el error geocéntrico o la concepción antropomorfa de la divinidad, ¿no? Esta cuestión, pienso otra vez en esta referencia de Badiou que les comentaba recién, o cuando Nietzsche en Verdad y Mentira en sentido extramoral dice ¿qué es la verdad? Una hueste en movimiento, ¿no? Es una reificación de metáforas y metonimias que de tanto repetirse se consideraron como una realidad objetiva. Pero eso se puede pensar sin un sujeto del otro lado. Es muy buena la pregunta con la que abre, ¿no? Porque digo, ante esas filosofías que sistematizan y consideran como Hegel, por ejemplo, que el final de... A mí me gusta decir siempre lo mismo, esto lo repito hasta el hartazgo, ¿no? El final de la fenomenología del espíritu es el final de la historia, ¿no? Y acá relanzar ese problema, ¿no? Volver a abrir esa herida, podríamos decir, ¿no? Que tanto intentan tantos filósofos suturar, como si eso no estuviese ahí. Vuelve a relanzar digamos, una problemática fundamental para pensar la subjetividad, ¿no? Los derechos, la posibilidad de transformar, ¿no? No Mirá, esta posición contemplativa de la filosofía, sino una filosofía en movimiento, una filosofía que subvierte, que niega eso natural dado de alguna manera y puede producir otra cosa en ese margen de libertad más allá de los determinismos concretos, ¿no? y ahí estás dando como en la tecla también, porque te cuento una cosa. Korn, cuando fue el bicentenario de la muerte de Kant, dio un discurso y dijo, hay que volver a Kant para evitar el positivismo, pero no agarrar a Kant como a manera de somos fans y lo reservamos para una exégesis. No, hay que volver a la filosofía kantiana por esto que hablábamos al principio, para liberarnos. Mm, Y después, en otro momento de su vida, habla de Hegel, y en el texto de Hegel hace cualquier cosa menos hablar de la filosofía de Hegel, aunque algunas lecturas sobre algunos autores son muy hegelianas. Entonces, mirá esto que decías recién, ¿no? En vez de agarrar a Hegel, él vuelve a Kant, porque en Kant hay una puerta, la frase sobre Kant es cierra una puerta y abre una ventana. Esa ventana es la que nunca hay que cerrar, que quizás Hegel quiso cerrar. mm. Entonces, eh, ¿no? Como esto del fin de la historia y tal. Quizás el fin de la historia europea. Por eso estamos desde Argentina ahora. Pero sí, totalmente. Solamente quería hacer ese comentario que es como relevante para otra tesis. Sí, sí, porque otra vez también está bueno, podríamos pensar quizás, Paz, digamos, ¿por qué Korn, no? La necesidad de un retorno a Korn, sobre todo hoy en día, porque el concepto de libertad hoy en día está en manos de gente, o quienes hoy por hoy se encargan de sostener discursos de la libertad, bueno, son discursos que están muy lejos de lo que Korn proponía como libertad, ¿no? Pero quizás hoy podríamos pensar ¿por qué Korn? Bueno, hoy en día quienes están
encarnando la libertad, bueno, están muy lejos de la posición corniana, ¿no? Justamente uno escucha, ya que estamos con el problema de la Argentina, bueno, acá Milei, este otro, el pelado, se me escapa el nombre siempre. Esper. Esper, ¿no? Quienes vienen a ser los paladines de la libertad, bueno, terminan sosteniendo discursos biologicistas, fascistas, ¿no? Hablan de superioridad estética, de superioridad moral, Son digo, unos dogmáticos. son unos Pero dogmáticos. aparte, vienen al pelo lo que decís, porque esta gente que habla de la libertad te dice que te tenés que someter a las leyes del mercado o del libre mercado Ujú, y que solo con esas leyes la sociedad va a ser más justa, la sociedad va a estar con una distribución justa de la riqueza, hay que ver lo que ellos entienden por justo, ¿no? Pero ujú, eh, esa libertad. Y someterse a las leyes del mercado no es nada más y nada menos que someterse a ciertas leyes necesarias. ujú. De esto habla con. Y Sí, por tanto, estás negando tu libertad ética, sí, tu libertad transformadora, y le estás cerrando la puerta o le estás cerrando la ventana a ese punto de fuga de transformación. Y decir que no sé, los fenómenos económicos, está bien, hay leyes del mercado y se explican por qué el dólar sube y dólar baja, qué sé yo, pero atrás de todo eso, sobre la base de todo eso, hay voluntades humanas y hay intereses que están en juego y es un poco, viene la cita de Fictés, el sistema eh, que se elige o el tipo de persona que se es estimula el sistema filosófico que llevamos a cabo. sí. Si yo soy un dogmático, o si yo me conviene decir que las cosas son como son porque el mercado es incontrolable y se regula solo, entonces yo me tengo que quedar cruzada de brazos esperando, no puedo hacer nada. En cambio, si yo digo, sí, yo puedo hacer algo, o la libertad fundamenta la acción, la libertad fundamenta la existencia, bueno, ahí la cosa cambia y te tenés que hacer un poco responsable de que en realidad estás apostando a cierto interés contra otros y siempre en esa disputa alguien va a perder y alguien va a ganar. Contra otros, ¿no? Porque digo, ahí lo que se vela en esas posiciones que hablan tanto del mercado es el fetichismo de la mercancía, ¿no? Digamos, de alguna manera el mercado adquiere una sustancialidad, ¿no? Tiene un estatuto ontológico, ¿no? De sujeto, justamente en detrimento de esa subjetividad que sí puede operar, ¿no? Digo, reificamos al mercado como si tuviera vida propia en detrimento de los sujetos, ¿no? Porque justamente es con otros, ¿no? Digo, esta libertad de Korn, lejos de los paradigmas que se sostienen hoy en día, no son del orden de la libertad individual. Porque podríamos pensar que para Korn la libertad es siempre con el otro, ¿no? De hecho, si al otro le falta libertad, yo me tengo que preguntar si soy libre. Digo, si el otro le falta para comer, Mm, ¿yo puedo ser libre y puedo ser feliz? ¿Dónde está mi responsabilidad ética? mm. Por eso está bueno, digamos, uno podría pensar esta impronta fuertemente ética, ¿no? Porque, digo, cuando Korn supone que no hay una verdad escrita de antemano y que tenemos digo, que sí hay determinaciones, por supuesto, pero que tenemos un margen de libertad para operar contra esos obstáculos, contra eso que resiste, ¿no? Bueno, efectivamente tenemos un campo ahí profundamente ético, frente a cualquier fundamentación. Nosotros recién hablábamos un poco por arriba yo mencionaba la importancia que tiene Korn en materia de salud mental, y podríamos pensar cómo le da lugar. Ahí en la libertad creadora algo habíamos conversado, hay un hipotético diálogo entre un psicólogo que viene a representar un paradigma mecanicista, profundamente determinista, y hay como un sujeto que dialoga con él y justamente viene a representar esta libertad creadora, ¿no? A ver si la encuentro, creo que me la había dejado marcada, hay una parte muy linda, está, creo que está hacia el final, es un hipotético diálogo, ¿no? Eh, Yo lo tengo en la página 42, 43. mm,
donde el psicólogo le dice, la libertad que usted tiene es una ficción, y el sujeto trata de defenderse todo el tiempo. Dice, estoy ligado a la naturaleza y en ese sentido me someto, pero los actos míos son de una libertad relativa. Mm, Y después el factor que interviene, que es totalmente libre, es mi voluntad. mm. O sea, no puedo dejar de querer. Y hay unas partes que el Sí, yo, psicólogo trata de decir que como que él está sometido a su querer y el tipo le dice que no. O sea, como no, yo puedo querer, pero que yo quiero. Bueno, ahí se por ahí. No sé, ibas a decir algo, perdón. no, que este lugar que, digamos, me parece que de alguna manera esa puesta en escena que arma Con da cuenta de una posición donde está la posibilidad de correrse de ciertos lugares, ¿no? Venían, digamos, las políticas de salud mental, si es que podemos hablar de algo así, anteriores al gobierno de Irigoyen, digamos, ancladas en esta posición más biologicista, positivista, no da mucho lugar al cambio, no da lugar a la posibilidad de que un sujeto pueda hacer otra cosa de lo que es. Y acá un poco el discurso que sostiene el interlocutor de este psicólogo tan positivista es ese margen que se puede ejercer justamente, ¿no? Cuando Aristóteles hablaba de la causa, ¿no? La lógica aristotélica parte de una causa eficiente, podríamos pensar las cuatro causas, hay una causa eficiente y una causa final, ¿no? Y hay una Sí. teleología, pero en el medio está el azar, la casualidad, la fortuna, ¿no? Esos conceptos que introduce Aristóteles en la física, tijé, automatón. Bergson dice algo muy lindo, dice, bueno, tijé, automatón son causas que están entre la causa eficiente y la causa final, ¿no? Si bien hay cierto determinismo, si bien hay leyes naturales, también hay un juego de azar en el medio, ¿no? Hay que ver cómo se desenvuelve la partida. Hay un ejemplo que da Lacan en un texto que está muy bueno, donde él podríamos pensar lo siguiente, ¿no? Si estamos jugando un juego de dados, bueno, la primera tirada del juego de dados va a determinar el porvenir de ese juego. Pero lo que ocurre en el medio sigue habiendo un margen amplio de posibilidades, ¿no? Y esta es la dimensión que rescata ahí por lo general, viste, hay lecturas, ¿no? Donde se piensa ese periodo anterior a Irigoyen, en 1900, 1916, como periodo de democracia restringida, ¿no? Y la introducción de Elizabeth Penn y demás, podemos hablar de una democracia un poquito más ampliada, y ahí digo, suena nefasto hoy en día, ¿no? Pero hay ciertas posiciones Sí. donde habla de la posibilidad de corrección de ciertos padecimientos subjetivos. Y uno podría decir, bueno, qué terrible la idea de corrección, como si hubiera una norma adecuada y ese sería el modo apropiado. Pero viniendo de una política donde no hay posibilidad para el cambio directamente, bueno, hay un cierto salto cualitativo, ¿no? Al postular esto. Digo, y así como creo que era, ahí no me acuerdo ahora dónde, pero tenía este espacio dedicado al padecimiento, al patos. A los primeros que padecen en este texto y siempre volvían a hacer un loop y no salían. No, mentira. Yo iba a decir algo y después leí el comentario de Leo que dice sigan hasta las 12 y se me fue. No, pero cero profesional. No, iba a decir algo respecto a. Déjame acordar. Hay un par No, de citas que yo tengo acá a mano que siguen un poco en esta línea, ¿no? Cuando habla de esta posibilidad constructiva, iba transformadora, a ¿no? decir de leer una cita, pero no me acuerdo cuál. Así que vos lees y yo te sigo ahí. Bueno, ahí dice Korn un poquito más adelante también, en los primeros capítulos, reivindicando esta posición de un sujeto más activo. Dice, el sujeto no se mantiene frente al mundo en actitud contemplativa, no es en manera alguna un espectador desinteresado. La conciencia es el teatro de los conflictos y armonías entre el sujeto que siente, juzga y quiere y el objeto que se amolda o resiste. En la conciencia, solo observamos un proceso, una acción, un devenir, un fluir y un confluir continuo. Es decir, no pensamos desde con un sujeto
entificado, sustancializado, sino que es un sujeto en movimiento, en devenir, en fluir, ¿no? Hay otra cita, no la tengo a mano ahora, pero dice algo así como, eh, no deberíamos pensar al sujeto como una entidad, sino como un proceso, algo así, dice, lo estoy transliterando, pero pensaba hoy Juan Pablo y Leonel habían abierto, y Juan Pablo había hecho una referencia a Borges, ¿no? A Tlön, Urbach y Orbis Tertius, y decía cómo, bueno, ahí se proponía otra metafísica, ¿no? Distinta a la heredada, a la metafísica occidental tradicional, donde, por ejemplo, no se piensa en términos de sustantivos, ¿no? Digo, es interesante también porque es un sujeto bueno, más, por decirlo lacanianamente, más barrado, que no es una sustancia necesariamente, ¿no? Que no está, sería la existencia precede a la esencia en Bueno, Kant. ahí está. Y iba a decir algo, ya me acordé. Vos hablabas de el hiato que hay entre la causa eficiente y la causa final, ¿no? Y ahí me hacías acordar, o pensaba, ¿no? Claramente porque todo lo que fundamenta es la actividad. Hay una actividad pura que está fundamentando todo esto. En Korn no, pero de fondo está esa idea. Hay una actividad que es constante. Ujú, Entonces, al haber una actividad constante y una posibilidad de transformar constantemente, no nos podemos anclar nunca a nada. ujú, Y anclarse no en hashtag soltar. ujú. Anclarse en términos de no estoy determinada biológicamente, la naturaleza no tiene un fin para mí. No elegí nacer, pero tampoco tengo un destino al cual tengo que cumplir. Y eso es totalmente innovador, ¿no? Y ahora tomando esto del sujeto, me viene como la parte que hablábamos hoy un poco a la tarde, el diagnóstico que saca Korn de la historia de la filosofía. La historia de la filosofía es la historia de los conceptos sublevados. Es Excelente. decir, conocemos, me lo voy a tatuar, conocemos, pensamos y a los conceptos les atribuimos una carga esencial, una carga inalterable, única, que en realidad estamos hablando de un concepto, tal como Dios, como sujeto, como objeto, con una entidad, con una carga tal, que en la realidad, Derrida va a decir, para seguir mencionando, nunca vi un sujeto caminando por la calle, nunca vi un yo caminando por la calle. Somos un poco como esta cosa que vamos siendo, qué sé yo, lo que podemos llegar a ser. Eh, Sin embargo, hay obstáculos. Y sin embargo, hay un mundo que se me opone. Hay una No cita muy soy linda. la que viste. Hay una cita muy linda donde, digamos, me gusta mucho cómo lo dice, porque dice, en lugar de una, digamos, obviamente, otra vez, ¿no? La referencia es a Aristóteles, pero dice, en lugar de una realidad, tenemos pues una actualidad, ¿no? Y dice, y esta es la palabra correcta que nos enseñó Aristóteles. Hoy los chicos hablaban también cuando abrieron el Congreso de la posibilidad de una interpretación argentina en ciertos filósofos, ¿no? Y dice, los hechos no se actualizan, perdón, dice, los hechos se actualizan, no se realizan. ¿Eh? La misma conciencia no es una entidad, sino acción, y ni siquiera acción abstracta, sino concreta. Es decir, está con los pies en la tierra, podríamos decir, ¿no? Lacan a veces dice pienso con los pies, y me parece una expresión muy valiosa, ¿no? Porque efectivamente está ese grado de concreción, es aquí y ahora esa filosofía, es una filosofía en acto, ¿no? No una realidad en el sentido de una reificación externo a un sujeto, sino acción, ¿no? Me parece muy valiosa esta redefinición, ¿no? Es un sujeto que produce efectos completamente distintos, es un sujeto con un margen de libertad muchísimo más potente. Sí, y si querés también en Marx, para mencionarlo, encontramos, y el problema el problema, o su gran frase, o su problematización de la alienación, es
La esencia del hombre es la actividad, es el trabajo, pero en términos de, es transformar la naturaleza, Mm. es esta causa eficiente. Si lo leemos así, que vos tengas que trabajar para otro, te aliena y de nuevo el fetichismo te oculta que vos estás haciendo una actividad transformadora, que vos agarres un determinado materia prima y la transformes en otra cosa, es una actividad transformadora y libre. Y Y ese los, realismo, y ese realismo ingenuo que él denuncia, ¿no? Porque en algún punto ampararse en la naturalidad es desconocer las prácticas concretas que hacemos, ¿no? Esto que decías vos, por ejemplo, esto en materia de salud mental es un tema de debate muy actual, la cuestión biologicista, ¿no? Como si la identidad estuviera asociada a algo orgánico, ¿no? Como si las prácticas que tuviéramos nosotros no fueran prácticas completamente trastornadas, ¿no? Por la cultura, por el lenguaje, ¿no? A mí me gusta dar siempre el mismo ejemplo. Nosotros no comemos para satisfacer una necesidad únicamente. Hay una cantidad de criterios estéticos, éticos, culturales alrededor de la alimentación que muchas veces nos juntamos a cenar con alguien y lo último que tenemos en mente es satisfacer una necesidad nutricia, ¿no? Por eso sí, me parecía tan importante esto de poder trazar el paralelo con el concepto de libertad en la actualidad y la importancia de un retorno, ¿no? Porque esos discursos que hablan tanto de libertad, lo que velan es esa posición que terminan encarnando, ¿no? Como si hubiera una naturaleza última a la que uno se tuviera que adecuar, ¿no? Desconocen todas las prácticas que sostienen prácticamente. aparte, dos cosas. Una, no, una es, respecto a lo que comemos, también lo desconocemos, porque de repente, no sé, hay el movimiento vegano, que creció un montón, o el vegetarianismo y tal. Te vienen a cuestionar, pero en el buen sentido de la palabra, es, bueno, ¿qué estás comiendo? No sabes lo que comes. O sea, lees el empaquetado y que ahora no se aprobó esa ley de empaquetado. Yo quiero ser libre y quiero saber lo que como. Carajo, miedo. Bueno, eh, no me voy a ir. Me voy a quedar acá. Eh, te cuestionan, ¿qué estás comiendo? ¿Cómo lo estás comiendo? O sea, y en esto, o sea, en la ética esta que vos mencionabas, bueno, podemos generar una ética incluso hasta cuando comemos, o sea, mirá qué libres que somos y cuánto que podemos transformar de nuestras vidas, ¿no? Y que no es que necesitamos, no sé, sí o sí determinados alimentos porque todo es reemplazable y todo lo podemos cambiar y somos libres hasta para eso. Y a la vez no somos libres porque no sabemos lo que estamos comiendo. Te la estás comiendo, digamos, para decirlo bien. Y por, por otro lado, esto que vos decías de de los que se hacen los libres, yo haría dos cosas. Una es preguntarles qué es lo que entienden por libertad. Segundo, esta gente está muy de la mano con lo que es el manual de cómo vivir, de cómo bien vivir, y te dan técnicas de coaching o el otro día escuchaba a Javi, creo que es de Filocrítica, que leía sobre no me sale la palabra, me da bronca. Es el coaching ontológico, coaching odontólogo, diría yo, no. Y es como si fuese posible, porque Con va a decir que no, y ya vamos a la cita esa, pero como si Ah, fuese posible inventar un manual sobre cómo vivir. mm, Y acá lo tengo justo, como si lo hubiese preparado. increíble. Porque, ¿qué pasa? O sea, vamos a introducir un poco más. Esta gente que habla de la libertad niega la metafísica, ¿no? En su época. El positivismo niega la metafísica. Mm. Acá Con cualquier postura, incluso la antimetafísica, es metafísica, Es solo que una es irresponsable. valoración, es una valoración. Eso tan valioso, digo, me parece tan valioso, valga la redundancia, porque reconoce ese punto de partida, no se hace el tonto, ¿no? Eh, y dicen, bueno, la antimetafísica intenta una construcción de una ética puramente humana, cayendo en el utilitarismo o en el hedonismo, como si todo tuviese que ser ligado al placer y al deseo y todo tiene que ser placer, Mm, ¿no? Como
Eso sería, ¿no? Que hablábamos un poco ayer también cuando preparábamos esta super clase de champán de prime time. Ah, yo soy una actriz hermosa. Yo me aplaudo a mí misma. No puedo ser seria, ¿te das cuenta? Bueno, em, si nos ponemos a ver, no sé, las propuestas de Maricondo, la señora de Oriente, creo. Es como, bueno, lo que no te gusta, evítalo. Entonces, salimos a la calle, vemos que hay pobreza en todas las esquinas. Bueno, no paso por esa esquina entonces. O si yo no lo veo, no existe. ¿No? Y la mugre la escondo bajo la alfombra. Total, tengo que hacer todo lo que me cause placer. Como si fuese posible vivir todo el tiempo de manera placentera. Un rechazo absoluto, ¿no? Digamos, un desconocimiento de lo imposible, ¿no? Como el eslogan de Nike, ¿no? Nada es imposible, es terrible esa afirmación, lo deja a uno en una posición de impotencia absoluta, este imperativo de tener que estar bien, ¿no? En relación a esto de los discursos que decía, digo, los filósofos vienen hace siglos pensando qué carajo es la felicidad, ¿no? Y de repente viene un coach ontológico a decirte qué es la felicidad, o un Facundo Manes a decirte que tenés que, para estar bien, tenés que dejar de estar mal, ¿no? Eh, un profundo desconocimiento de la dimensión subjetiva, ¿no? O el pobre es pobre porque quiere. Querer reducir la felicidad, la angustia a un proceso orgánico, ¿no? A la liberación de serotonina, por ejemplo, es un disparate. Lacan decía, he visto suficientes encefalogramas para saber que no hay nada parecido al pensamiento en el cerebro, ¿no? Me parece una cita fantástica. En relación a esta posición, ¿no? Que no desconoce eh, que hay un margen enorme y que hay cuestiones que no responden a lo orgánico, a lo biológico, a lo natural, digamos, que la condición, si hay algo humano, es justamente eso, la rebeldía, ¿no? Korn dice, lo que caracteriza a lo humano es esa relación rebelde con lo natural dado, podríamos decir. Es esa posibilidad de operar, de negar, de transformar, de construir, de crear órdenes que son legalidades que se instalan, que poco tienen que ver con la legalidad de la física newtoniana rígida. Sí, tienen que ver con la legalidad quizás moral. Eh, sí, o de otro orden más humano. Porque sí, o sea, Korn no dice, no, no queremos leyes para vivir en sociedad. Las Mm, necesitamos. Pero hay que ser responsables. Y hay que darse cuenta que estamos tomando esa decisión. mm, Eh, y dice como que sobre esas bases, ¿no? mm. Sobre las bases antimetafísicas y esto que venimos hablando, pueden escribirse un manual de buena conducta o de reglas para lograr el mayor éxito en los negocios, pero no se despeja el problema secular que hostiga al alma humana. Porque no importa la crítica que hagamos, nunca nos vamos a liberar de la metafísica. Y hay que vivir con eso, digamos, ¿no? Mm. Nunca vamos a saber qué es el alma, nunca vamos a saber qué es Dios, nunca vamos a saber cuál es el destino para el que venimos acá, nunca vamos a saber qué pasa después de la muerte, nunca vamos a saber por qué algo y no nada. Y de repente es un poco el chiste, ¿no? O sea, si supiéramos lo que pasa, se acaba la actividad. Pero eso, Yo sé que uno la saca por la puerta y entra por la ventana, la metafísica, ¿no? Es un punto inevitable. Digo, y lejos de hacernos los tontos con eso, bueno, podemos darle el lugar que le corresponde, ¿no? Me parece que es esa apuesta, digo, y esta vertiente también nietzscheana, ¿no? De los valores como provisorios, ¿no? Digamos que hay algo que va a determinar, vamos a decir, una utilidad o una inutilidad de determinada ficción, de determinada construcción. No es una verdad ontológica última, sino que podemos pensar una metafísica en movimiento, ¿no? Hace mucho tiempo Silvia Magnavaca utilizaba una medievalista extraordinaria, utilizaba una metáfora
que me parece que aplica para este caso, ¿no? Ella lo decía respecto de, bueno, no me acuerdo respecto de qué filósofo, sinceramente, porque fue hace muchos años, pero decía algo así, ¿no? Que hay filósofos que de repente sacan una foto y hay filósofos que filman, ¿no? Que capturan algo del orden del movimiento. Uno puede querer sacar una instantánea, ¿no? Podemos decir incluso algunos una tomografía. Quienes pesquisan algo de cierto devenir también, ¿no? De cierto movimiento, de cierta construcción, creación, de conceptos que se vuelven inútiles y hay que ir dejando de utilizarlos. No es una axiología rígida, justamente, es bien coherente con su posición, ¿no? Sí, y de hecho me hiciste acordar de algo fundamental, porque empecé peleando y voy a seguir peleando. Vamos, vamos, Por... peleemos, peleemos. Garpa mucho la pelea. ¿Viste que dicen? Y acá vamos a polemizar con Europa, carajo. ¿Viste que dicen que Heidegger fue el que leyó a Nietzsche, el primero que leyó a Nietzsche como un filósofo, está esa idea, ¿no? Y acá, este texto es un poco anterior a los escritos más importantes de Heidegger, o sea, más importante a partir de 1927, que escribe El Ser y el Tiempo, con lee a Nietzsche como un filósofo. Hello, o sea, un argentino en la vanguardia, no es que yo me crea lo más porque somos argentinos, pero cuando en la academia propia, en la Facultad de Filosofía y Letras, en Puan 480, te dicen, el primero que leyó a Nietzsche como filósofo y le dio ese estatus fue Heidegger, eh, acá lo tenemos a Korn, que lo cita a Nietzsche y lo trata como un filósofo, lo cual le da un lugar que los europeos le quitaron De o hecho, no lo reconocieron. de hecho podríamos pensar Entonces, que cuando digan, acá tienen un tema de conversación banal, yo les doy un datos, para que la pasen bien. Cuando digan que el tango fue reconocido en París y después viene no sé qué y lo valoraron, digan, bueno, pero en Argentina valoraron a Nietzsche y después lo valoraron en Europa. Inchequeable, pero van a poder remar una conversación de ascensor. que incluso podríamos Porque pensar cuán justa es la sentencia de Heidegger, ¿no? Porque digo, Heidegger lo mete a Nietzsche en su crítica a la metafísica, y podríamos pensar hasta qué punto es justo eso, ¿no? A ver si Nietzsche cae en esa bolsa o no, porque es problemática también la lectura que hace Heidegger. Uno podría pensar que hay que ver cómo lo leyó a Nietzsche también, si lo mete como otro de los que ocultaron el ser detrás del ente, digo, esa claro, crítica a la metafísica occidental, hay que ver si es legítimo, ¿no? Acá hay una vertiente muy nietzscheana, ¿no? Del martillo, de ir rompiendo esos conceptos que reificamos y que tenemos que deshacernos para avanzar en ese margen de libertad, para ejercer ese margen que nos queda más allá de las determinaciones concretas que están ahí. Me parece que está bueno. Hay una cita también, acá tengo alguna en relación a esta posición más piola de Korn, ¿no? Más flexible. Dice, cada filosofía distinta es la expresión de una valoración distinta, ¿no? Así como el utilitarista toma como punto de partida el par útil-nocivo, el hedonista tomará a su vez el placer-displacer, ¿no? Digo, el intento ese de jerarquización última, bueno, fracasa una y dos veces y tres veces y fracasa siempre, ¿no? Y eso es lo que posibilita ese obstáculo, ese fracaso, ese chocar, ¿no? Es lo que posibilita, lo que relanza el movimiento. es que de vuelta, no podemos poner un principio a las dicotomías. No podemos poner una cosa sobre la otra. No podemos poner primero la necesidad y después la libertad. No podemos poner la libertad sobre la Ujú, necesidad. Es dual la vida. Se ujú, expresa de estas dos maneras. Hay placer y hay displacer. No hay uno que esté por encima del otro. ujú. Habrá momentos más placenteros, habrá momentos menos placenteros. Habrá felicidad, habrá tristeza. Habrá libertad y habrá coacción. Porque eso es lo importante. No es que es una libertad en el vacío. Mm, De hecho, la coacción, la resistencia que se me opone, es la que me permite a mí ser libre. mm, De hecho, está la cita que todos lo amamos. ujú. Hashtag amo porque en Instagram se dice amo. Les voy a mostrar esta cita porque amo. Que yo me la sé de memoria. Dice algo así como la paloma de Kant
se cree que volaría mejor en el vacío, pero se equivoca ella porque sin la resistencia que le ofrece el aire no podría volar. Y de vuelta, o sea, si preguntamos, ¿somos libres? Y no, no soy libre porque tal cosa y tal otro y la otra. Bueno, pero vos sos una causa eficiente. Vos podés transformar la materia. Vos podés transformar lo que tenés, lo que traes, lo que heredaste. No sos una tabula rasa tampoco, ¿no? Pero hay algo ahí que podés hacer. Mm. Y esta dimensión de la metafísica que decías, inevitable, ¿no? Me gusta, tengo otra cita acá muy buena en esta línea, dice, de lo que se trata es de negar una realidad que choca con el sujeto, que se le impone y posee una valoración negativa. Y hay que transformarla, dice Korn, ¿no? De ser activo, ¿no? Hay que construir esa nueva ética, ¿no? Me parece que está buenísima esa. Y tiene otra acá que habla de esto, dice, hasta en las honduras más recónditas del alma humana, siempre quedará un remanente, una X sin despejar. Me parece valiosísima esa frase, ¿no? Porque reconoce ese punto, ese agujero, ¿no? Que insiste, que vuelve una Sí, y otra vez. sí. Incluso hasta es imposible decirle a alguien cómo ser libre. O sea, hay un lugar ahí de lo que no podemos llegar, pero que motoriza, ¿no? Y Que se sostiene en acto, que no es una realidad de antemano, ¿no? total, es eso, básicamente. ¿Cómo le voy a decir a alguien lo que es la libertad si que la experimente? O sea, no, no te puedo explicar. No te puedo, dice, si alguien sabría con esto, o sea, viene desarrollando que la libertad tal cosa, que si no se me opone la gente, las cosas, yo no sabría que soy libre. Pero la libertad es la energía de la voluntad. Te tira una definición. Y después dice, bueno, si alguien sabría con esto lo que es la libertad, estaría como súper, pero yo no, o sea, no le estoy diciendo lo que es la libertad. O sea, Desconfiemos, ¿no? incluso, Desconfiemos de los discursos que nos dicen cómo ser felices, ¿no? y aparte, en su propia narrativa, todo el tiempo te está haciendo entrar y salir o sea, te está haciendo hacer un ejercicio filosófico, básicamente. Porque en un momento del texto este te pone esta escena del psicólogo y el sujeto, en otro momento te dice un par de axiomas que están buenísimos, que es como, bueno, rómpase una ley física, que es imposible. Y después te dice, rompe una ley moral. Eh, y ahí te va tratando de explicar por qué esas dos cosas van juntas siempre. Así que le estamos haciendo una súper propaganda, lo pueden leer. Bueno, si hay algún liberal Acá. escuchándonos, quizás te encuentre un texto interesante para leer, ya que se sienten tan convocados por ese tipo de discursos, ¿no? Paz, A ver estamos qué. ahí, me parece que Instagram nos va a cortar en cualquier momento. Nada, no quería dejar de agradecerle a Lionel y a Juan Pablo, que han estado laburando un montón, un montón. Por lo general estos espacios filosóficos, bueno, se hacen a pulmón, ¿no? Se hacen con un montón de Sí, esfuerzo y con voluntad, ¿no? Y ejerciendo cierta libertad, con deseo, con ganas, pero con mucho esfuerzo también. Hubo muchísima logística atrás de este congreso virtual. Y creo que con toda la cuestión de la pandemia y demás, hace un tiempo tuve la oportunidad de hablar con Javi de Filocrítica en vivo y lo decía, para mí fue una fortuna y una bendición porque se han empezado a generar estos espacios marginales, ¿no? En los márgenes hemos encontrado un sí. montón de interlocutores, he conocido un montón de colegas filósofos, psicólogos, que ha sido, digamos, muy enriquecedor, así que les quiero agradecer a los dos por todo el laburo que hicieron, por la invitación y a todos los compañeros y compañeras que están laburando a full para sacar adelante este primer Congreso de Filosofía Argentina, así que muchísimas gracias a Primer todos. congreso en redes social. Es un lugar
nada, que, no sé, que te venden un montón de cosas todo el tiempo, nosotros venimos a reflexionar, somos una banda. Me subo a tus palabras de agradecimiento, te tenés que presentar porque se lo prometimos a Jessy, y de verdad es federal este congreso. O Bueno, sea, mi nombre es Pablo Criado, soy licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, soy docente en la Cátedra de Escuela Francesa, en la UBA, y un apasionado por la filosofía y por las letras, así que no soy un filósofo posta a posta académico, pero siempre muy causado por esas cuestiones y por los entrecruzamientos también, en particular el psicoanálisis y la filosofía. Así que nada, un lujo para mí poder tener interlocutores como vos, Paz, y como todos los colegas que estuvieron hoy laburando a full, así que ha sido un placer enorme para mí. bueno, yo soy Paz, soy estudiante de filosofía de la UBA, creo que ya lo dije, y también soy actriz, lo tengo que empezar a decir. Egresada de la Escuela de Bellas Artes de Quilmes, porque yo soy de Quilmes. Ya le van a poner Lamas a Quilmes, pero yo no lo voy a ver. No, y queríamos contar también, porque si no nos retan, no, mentira, que mañana sigue, esto sigue, igual no se corta el vivo así, creo que autoritariamente. Ah, pensé que duraba una hora, tenía entendido que nos iba a cortar la hora. Y mm, el domingo también. Yo me los anoté, son un montón. Ah, y acá atrás dice dónde está Tehuel, ya que estamos, Bien, seguimos preguntando. ¿dónde está Tehuel? Mañana, 11 de la mañana, hablan de Virginia Cano, Filosofía para Vivir, y Flor Sichel, Imperdible, imperdible. Jessy de Filo para Vivir. A las 4 hablan de Carlos Cosio, Pensar con CISEC, y Ideología y Derecho. Son Amigo de los Pensar con Instagram. Sisek, un abrazo grande. Después, a las 5 de la tarde, tenemos José Ingenieros y Jaureche con historietas filosóficas y filosofía de emergencia. A las 6, Dussel con Lucasens y Hecho Atómico Ediciones. Y a las 7 de la tarde, uy, tenemos un montón. Elvira López con Filosofía en Amor por la Filosofía, Filosofía del Arte. Y sigue la cosa hasta las 9 de la noche. A las 8 hablan de Fatones, Filosofía en Red y... No se lo digo así, pero ustedes lo pueden encontrar en mi Sí, sí, Instagram. sí, Me dan chusmen, amor. chusmen, que tenemos todo etiquetado, lo estamos compartiendo. Es mucho más fácil, Mm. pero mañana. Y el domingo también, a partir de las 5 de Seguimos, la tarde más o menos. sí, seguimos sábado y domingo a full, no se lo pierdan, aprovechen que hay mucha gente muy piola laburando un montón para que podamos pensar entre todos, para difundir estos espacios que son tan necesarios, ¿no? En esta época de la inmediatez y de la ausencia de pensamiento, es valioso que le podamos dar a estos espacios el lugar que merecen, ¿no? Sí, no sé si diría ahora con Korn ausencia de pensamiento, porque sería una cuestión irresponsable. Hay pensamiento masticado por otro, Bueno, impuesto. sí, sí. Así me gusta decirlo. No seguiría, pero bueno, nada, hay que dar un cierre. Hay que dar un cierre, Paz. Te agradezco un montón la charla, ha sido un placer. Y bueno, quizás tengamos otra ocasión para darle una vueltita de tuerca más. Y gracias a la gente que estuvo acá, lo dejamos colgado, Lo o no vamos a sé. dejar. Sí, lo vamos a dejar. Eh, Y gracias a Leo también, que yo desde el año pasado le empecé a hablar de Korn y me dice, bueno, sí, claro, pasame una frase de Korn. No. Y él lo conocía y me dice, me obligaste a leer un librito de no sé qué. Y yo, Korn, ¿por qué Korn? Y estoy haciendo un trabajo y hay que hablar de Korn. Bueno, y acá estamos. Era la barra brava de todos los comentarios. Hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y ahí los chicos, Juan y Leo se pusieron y no sé, un montón de gente hay. Así que nada. Eh, Quedaron las preguntas para la próxima porque veo, estaba tratando de leer, pero es una eternidad. Es creo que el primer vivo o el segundo que hago, así que estoy muy verde todavía, pero bueno, quizá podamos retomar en otro momento, ¿no? Bueno, les mando un las beso muy preguntas grande. las contestamos, pasamos el CBU y las contestamos. No, Me mentira. parece muy bien, ¿también? Sí, por supuesto. Ahora les mandamos.
Paz, te mando un beso enorme y recuerden, quienes estén del otro lado, que seguimos mañana y pasado, así que aprovechen. Gracias, Paz. Chao. Un beso, hasta Hasta luego. luego.